Gracias. Buenos días familia, qué gusto encontrarnos nuevamente. Damos gracias a Dios por una semana más. Seguramente cada día el Señor te mostró su amor en medio de detalles que hicieron que su presencia en tu vida no pasara inadvertida. ¿Qué tal si dedicamos este tiempo para agradecerle por tanto que nos ha brindado? ¡Hola! ¿Ya nos volvimos a ver tan pronto? Es que me vine a esconder aquí, porque les quiero platicar algo. El otro día me estaban leyendo un libro que se llama La mujer más mala del mundo. Y yo dije, no puede ser, no existe. ¿Pero qué creen? Que sí existen. Les voy a contar una historia que decía ahí. Dice que las mujeres más malas del mundo son las que nos mandan a bañar todos los días, como mi mamá, que también nos hace lavarnos los dientes, ir a la escuela, desayunar, acostarse temprano. Y dije, ¡újule! Mi mamá tiene todo eso y mucho más. Pero les voy a contar un secreto. Esa noche que me dieron a leer ese libro, pensé, voy a espiar a mi mamá. ¿Qué hace cuando yo me duermo? ¿Y saben qué hace? Cuando llega de trabajar y que nos da cena, después de que nos manda a dormir, ¿qué creen que hace? Se pone a lavar los trastes, a barrer, a
trapear, a echar lavadoras, a limpiar un poco, a recoger lo que dejé tirado. Y ya muy noche, todavía se pone a orar. Y el otro día le escuché llorar. ¿Y saben qué decía? Gracias, Dios, porque tengo una familia, porque tengo fuerza para lavar, para planchar, para cocinar, porque ella lo hace con su corazón. Y yo también lloré, porque siempre decimos que las mamás nos mandan, pero bendito Dios que nos dio una mamá. Y vamos a hacer una cosa, ¿les parece? ¿Oramos por ellas? Cierren sus ojos. Señor Jesús, tú que haces las cosas tan buenas y tan perfectas, te pedimos por todas las mamás de Semilla, las que no son de Semilla, las que van a llegar, las que no te conocen, las que no tienen hijos, pero tienen hijos que les han salido del corazón, a las que les enseñan la palabra, los que adoptaron hijos, los que aman como mamás. A todas esas mujeres, bendícelas, Señor, y dales un corazón como un león, porque tú eres hermoso. En el nombre de Jesús, amén. Feliz día a todas las mamás y que Dios nos bendiga como siempre. Semilla, somos lo máximo con las mamás. ¡Feliz día, mamás! Queremos enviarles una enorme felicitación a todas las mamás. Sabemos lo que para ustedes representa traer una vida al mundo, pero no solo eso, sino también criar, educar y proveer todo lo que un hijo necesita para salir adelante en la vida. Gracias a todas ustedes por su esfuerzo, por su amor y su dedicación. Que mañana y todos los días del año sean festejadas como cada una de ustedes merece. Las personas generamos ideas y conceptos basados en la experiencia personal, la observación y la información. A estos también se les conoce como paradigmas, que no son sino modelos de pensamiento que bien pueden ser correctos o no, pero que nos limitan a interpretar el mundo que nos rodea con base a lo que suponemos. Lo mismo sucede con las cosas espirituales. Los paradigmas nos llevarán a juzgar cada situación, evento o condición que se presente a partir de afirmaciones que creemos ciertas y aplicadas correctamente. Pero, ¿qué pasa cuando ese paradigma no es correcto o está mal aplicado? La lección de hoy nos mostrará cuán ignorantes somos ante un Dios que es infinito y que gobierna su creación de forma que va mucho más allá de lo que nuestras mentes pueden siquiera imaginar. Hola Semilla, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarnos nuevamente con la finalidad de continuar con nuestro estudio del libro de Job. Antes vamos a tener una palabra de oración, pedir que la presencia del Señor esté con nosotros revelándonos su palabra para que podamos así entender y comprender lo que hoy necesitamos bajar al corazón. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por la bella oportunidad que nos das de reunirnos a una distancia, pero congregados en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón,
bajo la cobertura de tu gracia, Señor, de tu amor, que es el vínculo que nos une, tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros en donde quiera que estamos y nos hace ser, aún a la distancia, un solo cuerpo. Así que muchas gracias por esta bella oportunidad. Pedimos que esta mañana tu palabra caiga en una tierra fértil, que pueda, Señor, tu palabra ser sembrada como una semilla que germine y que dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy es paradigmas. Hoy vamos a considerar los capítulos 4 al 7. Durante la semana y la semana anterior en la reunión te estuvimos recordando que habría que hacer la lectura cada uno en lo particular ahí en casita. Para hoy solamente hacer un resumen de toda esta sección. Sería prácticamente, no imposible, pero muy difícil revisar este libro de forma así sistemática, verso a verso. Nos tomaría demasiado, como ya lo dijimos anteriormente, pero hoy vamos a revisar esta sección, que honestamente es una sección súper importante para poder entender ya, a partir de lo que hoy vamos a ver, lo que será el proceso que se inicia aquí en el capítulo 4 y que cierra en el capítulo 31. No termina el libro en el capítulo 31, pero sí esta sección de, llamémosle así, de dimes y diretes. No es así, sino es un intercambio de palabras, de ideas, de reflexiones, de pensamientos, de conceptos, de acusaciones, en fin, que se da entre los amigos de Job y él. Tanto Elifaz como Bildad van a aparecer en 3 ocasiones diferentes cada uno, y Zofar al final en 2 ocasiones, bueno, no al final, sino durante esta sección aparece 2 veces. Y en estas intervenciones de los amigos de Job, Job va a hacer su réplica. Cuando habla uno, replica Job, habla otro, replica Job, y así, y luego se vuelve a repetir. Y cada uno de ellos tiene una participación en la cual expresan, de alguna manera, precisamente lo que es el tema de hoy, sus ideas, sus modos de pensar en cuanto a el sufrimiento de Job, en cuanto a Dios, tantos temas que se desarrollan del capítulo 4 al 31. Y entonces quise empezar esta sección en la cual tenemos hoy la primera intervención de Elifaz. Así, paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es una teoría, es una idea, es un pensamiento que se asienta en una persona y que forma parte de su cosmovisión, de la manera en la que interpreta y ve el mundo. Todos tenemos paradigmas en nuestra forma de pensar y de procesar las ideas, indistintamente de que sean correctas o no. Ahora, en la primera intervención de Elifaz, que va del capítulo 4 al 5, tenemos un hombre que, pudiéramos decirlo así, no es un filósofo, no fue un filósofo, pero sí por la forma en la que se expresa y en la que hace ciertas observaciones y llega a ciertas conclusiones y hace algunas conjeturas de la vida, del sufrimiento y de Dios, en este caso también de Job. Es así como una especie de filósofo de su tiempo. Argumenta en base a sus observaciones y en base a su experiencia. Ya leíste por ahí donde dice que en un sueño, ¿verdad? Él tuvo una visión, y no voy a hablar ahorita de esto, pero lo vamos a revisar más adelante. Pero todas estas cosas, de alguna manera, estas experiencias, esta visión que tuvo, sus observaciones, hicieron que Elifaz tuviera su propia manera de pensar, de procesar, crear estos paradigmas o estas teorías, estos pensamientos en cuanto a Dios, y en cuanto a la vida y en cuanto al sufrimiento. Ahora, Elifaz está preocupado por la salud de su amigo y supuso que él tenía la solución teológica para su enfermedad. Cualquier parecido con la realidad en muchas de las cosas que vamos a observar en Elifaz, pues como dicen por ahí, es mera coincidencia. Y fíjate que al leer y al de alguna manera revisar la lección de hoy, pues me sorprende cómo miles de años después, los cristianos de hoy seguimos teniendo pues, nuestros propios paradigmas, nuestros propios pensamientos, teorías en cuanto a Dios, a pesar de que, a diferencia de Elifaz,
tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Génesis, Apocalipsis. Pues prácticamente se nos ha dicho todo lo que necesitamos saber, pero Elifaz y sus dos amigos, incluido Job también, tenían un conocimiento muy limitado en cuanto a Dios. Por lo tanto, muchas de sus conclusiones están basadas en su interpretación, en base a su experiencia, a lo que habían oído o a lo que verbalmente habían escuchado de su ascendencia, es decir, quizás de quienes les precedieron a ellos. Pudiéramos irnos de Job y sus amigos quizás hasta Noé, porque Noé fue temeroso de Dios, pero ninguno de ellos tenía nada escrito. O sea, no había una Biblia, no había un libro en el cual pudieran consultar y decir, mira, estos son los pensamientos de Dios plasmados en su palabra. Por lo tanto, podemos interpretar cómo Dios piensa, cómo Dios procede. No lo tenían. Creo que en parte se debe a eso, que fallaron mucho en sus paradigmas, en sus teorías, en sus pensamientos. Pero lo que me llamaba la atención, te decía hace un momento, es que nosotros, teniendo el Espíritu de Dios y teniendo la revelación de la palabra, seguimos cayendo en los mismos errores. Bueno, ya iremos revisando esto en la medida que avanzamos. Entonces, Elifaz piensa que tiene la solución para Job y hace muchas afirmaciones que tú leíste en el capítulo 4 y 5 que son ciertas. Afirma muchas cosas que honestamente, para no tener ninguna referencia escrita de Dios, pues son ciertas, son afirmaciones que obedecen a una revelación de parte de Dios al corazón de Elifaz y al corazón de sus amigos, al corazón de Job, que se pudiera uno llegar a la conclusión, tal vez, de que fueron dadas por Dios de una forma muy, muy particular. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando estudiamos el libro de Génesis? Vimos allá que Noé fue un hombre justo, que temió a Dios, que obedeció a Dios y a sus mandamientos. Y cuando la Biblia dice que eran hombres que amaban a Dios y que eran rectos, uno dice, bueno, pero ellos ¿de dónde obtuvieron este código ético o código moral que les permitió guiarse a lo largo de la vida y con ello agradar a Dios? Nosotros tenemos, como te repito, la Escritura, y ahí sabemos, a partir de ella, discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero ellos, ¿cómo lo hacían? Entonces, considero que, como escribe el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, esta conciencia, o sea, una revelación de Dios y su carácter a través de la conciencia del hombre, es la que le dio quizás a ellos esta oportunidad de comprender algunas cosas y de afirmarlas. El problema es que Elifaz, ni Bildad, ni Zofar supieron o pudieron aplicarlas correctamente a Job. Es decir, que muchas de las afirmaciones que Elifaz hizo en el capítulo 4 y capítulo 5, que son correctas y que son verdades eternas, fueron mal aplicadas al momento de tener a Job delante de ellos. Y entonces Elifaz se levanta como juez y entonces juzga sin compasión a Job en base a la evidencia circunstancial. ¿Qué es la evidencia circunstancial? Permíteme darte un ejemplo de lo que en criminalística se considera la evidencia circunstancial. Imagina que una persona es asesinada y en la escena del crimen encuentran un guante. De hecho, te estoy citando un caso verídico, pero solamente quiero referir lo que nos compete hoy. Imagina que hay un guante ahí, y un guante manchado de sangre, y entonces hay una evidencia. No hay testigos de quién mató a esa persona, pero hay un guante ahí. Y entonces se hacen algunas suposiciones de que pudo haber sido quizás el esposo de esta mujer que fue asesinada. Y resulta ser que entonces en la habitación del esposo, o en la casa del esposo, o en el auto del esposo, encuentran el otro guante, y entonces estos guantes se convierten en la evidencia circunstancial. No se puede acusar completamente a esta persona de ser el asesino, pero hay una evidencia ahí que dice, bueno, si aquí estaba el otro par o el otro guante de este par,
pues entonces la evidencia nos indica o nos señala que hay un posible o un probable responsable. Eso le llama evidencia circunstancial. Y entonces, fíjate, Elifaz tiene ya una forma de pensar en cuanto a Dios, basada, como te decía, en su experiencia, en sus observaciones. Y entonces él formuló su teología. Por lo tanto, cuando tiene a Job delante, porque la pregunta es desde que el sufrimiento de Job comienza y hasta que termina el libro, es ¿por qué Job tuvo que sufrir? Pregunta que de antemano te digo, nunca tuvo una respuesta, y el día de hoy no tiene una respuesta. La gran sorpresa a lo largo, no es sorpresa para quienes ya leyeron todo el libro, pero la gran sorpresa en el desarrollo del libro es que uno supondría que cuando Dios se manifiesta a Job, ya por ahí del capítulo 35, 36, 37, cuando Dios se revela a Job y le habla, uno supondría que Dios le diría a Job por qué Job tuvo que sufrir. Pero increíblemente en el libro, Dios nunca da una sola explicación de por qué hizo lo que hizo y de la manera en la que lo hizo. Como veremos ya más adelante, Dios no da explicaciones de por qué hace las cosas. Pero entonces, la evidencia circunstancial para Elifaz es el sufrimiento de Job. ¿En base a qué es que Elifaz hace estas acusaciones? Bueno, Elifaz desarrolla su argumentación en base a dos afirmaciones. Y la primera afirmación que Elifaz establece en el capítulo 4 es, número 1, que Dios es santo y que el hombre es perverso. Acompáñame al capítulo 4, versos 12 al 17, y vamos a leer ahí esta afirmación sobre la cual argumentó Elifaz. En secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Esa es la primera afirmación que hace Elifaz, sobre la cual establece su argumento. No perdamos de vista lo que te mencionaba hace un ratito de esta evidencia circunstancial que es el sufrimiento. Así como en la otra escena que te puse como ejemplo son los guantes, aquí para Elifaz su evidencia circunstancial a la pregunta de por qué Job está en esa condición es el sufrimiento de Job. Pero él tiene un paradigma, acuérdate, una idea. Su paradigma se basa en dos premisas o en dos afirmaciones. Espero que vayas armando bien el cuadro. La primera afirmación es que Dios es santo, como lo acabamos de leer, y el hombre es perverso. Entonces, ¿cómo llega Elifaz a esta conclusión? Bueno, tiene una revelación. Ya lo leímos, un espíritu en la noche se para delante de él, dice que él tembló, se le pusieron los pelos de punta y solamente oyó esta voz que dijo: ¿puede un hombre o un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Son preguntas retóricas porque la respuesta es obvia y es lógica. La respuesta es no. En Romanos capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces Elifaz tiene esta primera afirmación, esta primera premisa para su argumento. La segunda premisa, que va a complementar su argumentación, a partir de la cual él va a generar un paradigma, una idea, es que Dios castiga al pecador y recompensa al justo aquí en la tierra. Vamos al capítulo 4, versos 7 al 9 y luego el capítulo 5, verso 27. Y dice así: detente a pensar, está hablando Elifaz a Job. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? Y observa lo que dice aquí:
La experiencia me dice, esto es base a una observación, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Observa el capítulo 5, verso 27. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Entonces aquí tenemos la segunda premisa o la segunda afirmación, basado ya no en una revelación, como fue en el caso de la primera, sino esto basado en la observación. Recuerda, no había nada escrito. Hoy nosotros sabemos, como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Ya nosotros lo sabemos porque está escrito, pero en ese entonces Elifaz lo obtuvo a partir de su observación, a partir del sentido común. Y Elifaz observó pues que al bueno le va bien y que al malo le va mal. Entonces él concluye pues que si eres bueno, Dios te premia, y que si eres malo, Dios te castiga aquí en la tierra. Ahora, tienes ya estas dos afirmaciones, tienes estas dos cosas que hacen en tu pensamiento un paradigma, una idea. Y entonces fíjate, volvemos al punto, la evidencia circunstancial. Está ahí Elifaz porque estuvieron 7 días delante de él, acuérdate, en silencio, observándolo, viendo su dolor, cómo gemía, cómo se rascaba, nadie decía nada, 7 días de silencio. Y entonces Elifaz y sus amigos también observa, y él, acuérdate, tiene estas dos afirmaciones en su mente: Dios es santo y el hombre es perverso. Job es injusto. Pues igual que nosotros, ¿verdad? No es que ellos estuvieran poniéndose, perdón, en otro plano de mayor justicia que Job. Pero entonces observa a Job y dice, bueno, Job es injusto. Él dice que es perfecto, pero él es injusto. Dios es santo. 1. 2, Dios premia y recompensa al justo y castiga al pecador. Por lo tanto, evidencia circunstancial, él está sufriendo. Bueno, pues A más B es igual a C. Su paradigma, fíjate, su idea. Su conclusión es, si Job está sufriendo, eso se llama en psicología el pensamiento deductivo, ¿no? Si Job está sufriendo, entonces es porque Job pecó. Así de sencillo y así de simple. Ellos, Elifaz y sus compañeros, armaron la fórmula, ¿no? Y dijeron, bueno, si él está en esta condición, es porque seguramente pecó delante de Dios. Ahora, esto es un juicio a partir de una idea preconcebida. Te decía en un principio, Elifaz y sus compañeros no tenían un código, no tenían un manual a partir del cual establecer sus paradigmas o su teología, digamos. Nosotros sí, pero es increíble que nosotros, teniendo todo, sigamos haciendo o cometiendo los mismos errores que cometieron estos amigos de Job. Y mira, en el capítulo 5, cuando ya Elifaz interviene, después de hacer estas conclusiones y hacer estas conjeturas, en el capítulo 5, verso 8, es la primera vez en el libro en la que uno de sus compañeros pone el dedo acusador a Job en base a sus ideas preconcebidas. Y en el verso 8, Elifaz le dice a Job, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. ¿Qué es lo que Elifaz le está diciendo? Job, te apartaste de Dios, te alejaste de Dios, te olvidaste de Dios, pecaste. Algo debiste haber hecho para estar en la condición en la que estás. Y entonces, en el desarrollo del capítulo 5, las conclusiones de Elifaz en cuanto a la causa, acuérdate, Elifaz está formulando la solución teológica para el problema de Job. Y entonces ahí en el verso 17 y 18 le dice, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques,
no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Qué grueso, fíjate. Nosotros conocemos por Hebreos 12:6, pues que Dios al que toma por hijo dice que lo disciplina, lo castiga. Y entre paréntesis, si alguno de ustedes piensa que Dios no castiga, pues estás equivocado, porque la Escritura dice, no es en base a la observación, no sacamos estas conclusiones en base a lo que suponemos. La Escritura dice que Dios al que ama castiga y corrige a todo aquel que toma por hijo, porque si no nos corrigiera, dice, seríamos como bastardos. Esa es una afirmación de la Escritura. Sin embargo, en más de una ocasión, así como Elifaz, nosotros hemos hecho nuestros propios paradigmas, argumentamos y suponemos que si una persona está siendo azotada por alguna tribulación, por alguna situación adversa, a veces sacamos igual que Elifaz nuestras propias conclusiones. Seguramente Dios lo está castigando. Pero eso es lo que suponemos tú y yo. La realidad es que solamente Dios es el único que sabe el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, en la condición por la que una persona pasa. Y entonces, este juicio a partir de estas ideas preconcebidas de Elifaz van derechito así como una lanza al corazón de Job, diciéndole: Job, no te hagas, pecaste, te apartaste de Dios y Dios te está disciplinando. Por eso al final del capítulo 5, cuando Elifaz termina de hablar, le dice en el verso 27, escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Qué grueso, de verdad. Porque muchas veces nosotros suponemos saber el porqué de las cosas, el por qué una persona pasa por la situación que pasa en más de una ocasión. Y de verdad que quizás yo mismo, si no lo he dicho, por lo menos sí he pensado en más de una ocasión. Y no solo tal vez de otra persona, aún de uno mismo. Uno puede suponer que estás pasando por tal o cual circunstancia. Fíjate, te la voy a poner diferente. Vamos a suponer que estás pasando por una adversidad, por una tribulación. Y tú puedes suponer que estás pasando por ese fuego de prueba porque pues Dios está probando tu fe, pero pues que tú estás bien, o sea, no pecaste. Sin darte cuenta, quizás tú mismo, de que en realidad estás ahí o estás metido en esa situación porque pecaste. Qué grueso. Mira, abro un paréntesis. En Santiago, por ejemplo, dice el apóstol, escribe el apóstol, si alguno está enfermo, se llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite, oren por él. Dice, y si hubiere pecado, dice, sus pecados le serán perdonados. En y si hubiere pecado, creo que se abre la posibilidad de que la persona esté en el lecho de la enfermedad sin saber o sin reconocer, sin identificar que quizás está en esa situación por causa de una condición pecaminosa y que Dios esté realmente aplicando Hebreos 12:6, disciplinando, ajusticiando, ¿no? Corrigiendo a la persona con tal de que ésta no se pierda. Y la persona puede suponer, el enfermo o los que estamos o están alrededor, suponer que la persona está enferma pues por otras razones, ¿no? Pues creamos nuestros propios paradigmas y juzgamos las situaciones o las condiciones en base a lo que suponemos. Tenemos el tema del libro, no el tema de hoy, el tema de hoy es paradigmas, pero el tema del libro, y lo vemos cada domingo en la introducción previa a la enseñanza, es Job, y honestamente me pasé tiempo pensando cuál sería el mejor título para nuestra serie de Job. Y después de leer el libro ya 2 o 3 ocasiones en los últimos meses, llegué a una conclusión, y por eso el título de la serie, ¿no? Job, un encuentro entre la sabiduría divina y la ignorancia humana. Ahora sí que, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Creo que esa es la conclusión a la que llega Job. Pues entiendo que no sé nada. Y estos hombres que suponían que sabían y que venían a darle, según ellos, respuestas a las preguntas de Job,
Dios también les mostró que no sabían absolutamente nada. Y Job tuvo que orar por ellos, así lo veremos al final. Y la realidad, hermano, hermana, amigo, amiga, es que también tú y yo no sabemos nada. En lo que Dios está haciendo en otra persona, tú y yo no sabemos nada. Pudiéramos darnos una idea, pero la realidad es que solo Dios sabe por qué una persona está en las circunstancias en las que pudiera estar. Te platico una anécdota, pues de esas que he visto más de una. Hace unos, ¿qué serán? No quiero perderme en el tiempo, pero 12, 14 años más o menos, una hermana, pues era también amiga nuestra, hermana en la fe, amiga nuestra, pasó por una enfermedad muy, muy difícil. Y recuerdo que ella, porque ya estaba pues de alguna manera en su etapa terminal, y mi esposa estuvo, semanas antes de su muerte, estuvo atendiéndole en su casa. No solo mi esposa, varias personas acudían a ayudarle, a ayudar a su esposo, pues porque ella ya no podía valerse por sí misma, etc. Y en una de esas ocasiones recuerdo que llegué por mi esposa y me encontré ahí al esposo de esta nuestra amiga, él también amigo nuestro, y él estaba muy molesto porque un día antes, por la tarde, habían llegado, curiosamente tres, así como Elifaz, Bildad y Zofar, tres hermanitas, ¿no?, de la iglesia, habían llegado para orar. Tendrían que ir, como supuestamente lo leímos en el capítulo 2, Elifaz, Zofar y Bildad llegaron para consolar y animar a Job, cosa que no hicieron. Esas tres hermanitas tendrían que haber ido con esa finalidad, pero una de ellas se le ocurrió la brillante idea de decirle que había tenido una revelación de parte de Dios, de que ella estaba en esa condición de enfermedad, pues porque había pecado contra Dios, pero que si se arrepentía y que si oraba de tal o cual manera, Dios la iba a levantar. Pues, ¿qué te puedo decir? Es más o menos esta historia así, en vivo y en directo. Y creo que situaciones como esas se repiten una y otra vez porque solemos juzgar en base a nuestros paradigmas, a nuestras ideas. Basamos mucho de los conceptos que tenemos de Dios en nuestra experiencia. Eso se le llama, o yo le llamo, dogmatizar la experiencia. Es decir, que haces de tu experiencia una ley. Por ejemplo, te doy un ejemplo de cómo puedes dogmatizar tu experiencia. Vamos a suponer que un día, y eso lo hacemos muy seguido, un día tienes un problema. Cualquier problema tienes, tienes necesidad de la quincena, ¿no? Se te acabó y no tienes para pagar la renta o algo así. Digo, honestamente estoy pensando y hablando, porque no traía el ejemplo de la idea aquí en mis notas ni en mi mente, pero estoy pensando cómo sucede. No tienes para pagar la renta, pero entonces ese día hiciste algo, como por ejemplo oraste de cierta manera. Quizás ese día te levantaste con mucha fe y dijiste, no, hoy voy a orar así y voy ya se me ocurre. Voy a leer el Salmo 91 y lo voy a leer con fe y creyendo que Dios va a proveer. Estoy dando una idea, nada más. Y entonces ese día tú lees el Salmo 91 y resulta que ese día Dios te envió la provisión. No porque leíste el Salmo 91, o tal vez sí, porque leíste el Salmo 91, punto. O el 23, el que quieras, o Apocalipsis, lo que hayas leído o lo que hayas hecho. Estoy solamente dándote una idea. Y ese día Dios te provee. Tuviste una experiencia a partir de la cual Dios se manifestó a tu vida y tú participaste o hiciste o pediste de tal forma, y entonces esa experiencia tú la dogmatizas cuando la pretendes trasladar a otros. Y le dices, no, manita o Maíra, manito, fíjate que pasó esto, hice esto y eso, y obtuve este resultado. Tú, el día que no tengas o el día que te falte, haz esto y verás que te va a funcionar. Bueno, muchísimos libros cristianos se han escrito
basados en la experiencia personal del escritor y dogmatizan su experiencia de tal manera que se vuelve ley. Por eso es dogma. Se vuelve ley. Y entonces las personas que tienen una necesidad similar, cuando leen, a aquel le funcionó de tal forma, entonces yo lo voy a repetir. Y el cristianismo está lleno de dogmas, lleno de prácticas que obedecen a experiencias de otros. Bueno, voy a cerrar esta primera parte de capítulo 4 y 5, porque Elifaz tenía su propia experiencia, tenía sus paradigmas y en base a ellos juzgó la condición de Job. Y aquí hago, ya para cerrar, moraleja. No hagamos lo mismo, no caigamos en el mismo error. Creo que sería mejor, ante la situación que viva otra persona, guardar silencio. De verdad creo que es mejor acompañar a las personas en sus dificultades, orar con y por ellos a través de lo que viven, pero no hacer suposiciones que nos metan en problemas y que metan a la fe de las otras personas también en complicaciones como las que vamos a ver en el capítulo 6. Vamos a revisar el capítulo 6, porque aquí, como te decía en el capítulo 4 y 5, muchas de las cosas que Elifaz dijo son ciertas, pero estuvieron mal aplicadas, fuera de lugar, y fueron como dardos al corazón de Job. Ahora sí que pobre Job, ¿no? Después de corneado, apaleado, porque recibió todas estas, pues iba a decir desgracias, pero más bien esta serie de calamidades, y luego sus amigos llegaron pues para terminar, ¿no?, de completarlo. Y entonces en el capítulo 6, en los versos 14 al 21, leímos que Job reprochó duramente la actitud de sus amigos. Vamos a leer versos 14 al 21. Dice: uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su cauce en la primavera, cuando crece por el hielo y por la nieve derretida, pero en la estación cálida el agua desaparece y el arroyo se desvanece en el calor. Las caravanas se desvían de su ruta para refrescarse, pero no hay nada para beber y por eso mueren. Las caravanas de Temán van en busca de esta agua. Los viajeros de Saba esperan encontrarla. Confían que esté, pero se decepcionan cuando llegan. Sus esperanzas se desvanecen. Tampoco ustedes han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. Cuando juzgamos erróneamente a las personas, a nuestros hermanos en la fe, los dañamos. La mala aplicación de las verdades bíblicas, aquello que tendría que resultar para su edificación y para su bendición, resulta que ahora atentan contra su fe. Recién, no tengo que ir muy lejos, pero recién escuché, estábamos en una mesa, ¿no? Y escuché que alguien refirió de otra persona que está en esa situación, seguramente porque pecó, o seguramente porque está haciendo algo mal. Yo digo, honestamente, cada vez que oigo algo así o acusaciones sin fundamento, y aunque fueran con fundamento, aunque la persona esté quizás en una vida de desobediencia, uno no puede asegurar que lo que está viviendo lo está viviendo por causa de eso. Los cristianos a veces somos raros, porque mira, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ves a alguien que no es creyente, alguien que es malón, sabes que no anda bien y le va mal? Dices, Dios lo está castigando. Ese es, fíjate, nuestro paradigma. ¿Por qué? Pues porque igual que Elifaz, pues que Dios castiga al que se porta mal y Dios premia al justo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a un creyente le está yendo exactamente igual que al otro? Ahí entonces cambiamos de paradigma y decimos, no, él no está siendo castigado, él está siendo probado en su fe. ¿Estás seguro de lo que afirmas?
Por eso te decía que, mira, lo mejor es guardar silencio. Creo que esos 7 días de silencio de los compañeros de Job ahí con él se hubieran alargado todo el tiempo necesario. O quizás se hubieran limitado a confortar a Job, a animarlo. Pero sacaron estos conceptos y lo único que hicieron fue ponerse en una postura de juicio, cosa que lastimó a Job en lo profundo de su corazón, en una situación en la que necesitaba confort. Esos amigos vinieron a todavía mandarlo más al suelo. Ahora, en el mismo capítulo 6, pero versos 28 al 30, Job refutó la acusación de Elifaz. Vamos a leer versos 28 al 30. Mírenme, ¿les mentiría en su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Fíjate, en el Nuevo Testamento también tenemos el caso de los discípulos de Jesús que también tenían sus propios paradigmas. Ellos, igual que Elifaz, igual que sus amigos, pensaban que si una persona tenía una enfermedad o tenía una incapacidad en su cuerpo, o que si una mujer era estéril, era costumbre pensar, son ideas preconcebidas, era costumbre pensar que la maldición de Dios estaba sobre ellos porque habían pecado. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan? Jesús y los discípulos encuentran a un hombre que es ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntan sus paradigmas. O sea, metemos a Dios siempre en un cajón, en un marco de referencia, y no permitimos, como si Dios viviera en base a nuestros límites, ¿no? En base a nuestros propios marcos de referencia. Y entonces le preguntan al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y es una pregunta hasta ridícula, porque nació ciego. ¿Cómo iba a pecar antes de nacer? Pero bueno, la pregunta la lanzan porque ellos hacen esta suposición de que alguien es responsable de la ceguera de este hombre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Porque, repito, a Dios no lo puedes meter en un cajón. Cada vez que llego a estas páginas, repito, más me doy cuenta de mi ignorancia. No sabemos nada del proceder de Dios. Digo, no me atrevo a decir nada, cero, ¿no? Pero casi nada, honestamente. Y entonces Jesús, fíjate, los saca rompe sus paradigmas. No, pues fíjate que no pecó ni él ni sus padres. Y yo creo que eso fue para ellos como, ¿cómo puede una persona que no ha pecado, o ser hijo de alguien que no ha pecado, cómo puede estar ciego? Y Jesús le dijo: nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús vino a romper un montón de paradigmas, y creo que al día de hoy sigue rompiendo paradigmas que nosotros mismos nos formulamos, a través de los cuales queremos interpretar a Dios. Y entonces, pues, ahí es donde Job refuta a Elifaz y le dice: ¿sabes qué? No me puedes acusar, ni tú ni ninguno de ustedes, porque no he hecho absolutamente nada malo. Y pues en cierta manera Job tenía razón, porque también Job tenía sus propios paradigmas. Él suponía que por ser justo delante de Dios, él no podía recibir lo que estaba recibiendo o lo que estaba viviendo. Vamos a cerrar con el capítulo 7. Ya ahora Job ya no va a responder a Elifaz, sino en el capítulo 7, y yo espero que, yo sé que lo leíste, o supongo que lo leíste, vuelve a leer el capítulo 7, y sobre todo te recomiendo la Nueva Traducción Viviente, que es la que estaremos ya utilizando de aquí en adelante. Es toda una poesía la que está escrita aquí en el capítulo 7 en cuanto al sufrimiento de Job y la lucha de Job. Pon mucha atención a esto, ya estoy por terminar, pero la lucha de Job por reinterpretar a Dios, por reformular su teología. Mira, yo he dicho más de una ocasión, y seguramente lo debes recordar, en más de una ocasión he dicho lo siguiente: que las personas
que tenemos un concepto, una idea preconcebida acerca de Dios, es decir, nuestra teología, la reformulamos cuando las circunstancias nos cambian. Te dije hace unos meses que esta pandemia creo que vino a reformular la teología de muchos y vino a romper los paradigmas de muchos que suponían que al cristiano nunca le va mal, que el cristiano no se enferma, y etcétera, 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 etcétera. ¿Y cuántos de nuestros hermanos queridos, hombres y mujeres fieles, partieron con el Señor? Y hay algunos que de verdad son tan necios, y ahí me vas a disculpar si piso un callo, pero son tan necios que llegan al extremo con tal de mantener su paradigma y su teología y su interpretación de Dios, mantenerla intachable, intocable, que dicen, pues seguramente murieron porque les faltó fe, no oraron con fe, o sus familiares no oraron de esta manera. Si hubieran orado de así, 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 o si hubieran hecho esto y aquello, esta persona no habría muerto porque es un hijo de Dios y los hijos de Dios. Eso ya honestamente es como necedad nivel 3, ¿no? Pero para muchos, y yo espero que haya sido el caso de muchos y sea el caso de nosotros, de cualquiera de nosotros, me incluyo yo ahí, que estemos abiertos a que Dios venga y rompa nuestros conceptos, nuestros esquemas. Yo he orado así específicamente. De verdad, te lo digo delante de Dios, así, Señor, rompe mis esquemas, porque seguramente yo también tengo mis ideas. Para quienes me conocen ya saben que soy muy reservado con muchas cosas, y yo he orado y le digo, Señor, si hay cosas que yo me he formulado a lo largo de los años, por la razón que sea, pues ven y quiébralos y haz los pedazos, lo que no sirva, tíralo a la basura, porque no quiero interpretarte de una manera que no sea conforme a la verdad. Porque hacemos esto, ponemos a Dios límites y decimos, no, Dios no haría esto, Dios no se saldría de este cuadro. ¿Quiénes somos nosotros para decir hasta dónde puede llegar Dios? ¿Qué es lo que Dios puede y no puede hacer? Y entonces en el capítulo 7 tenemos precisamente esta lucha de Job por reinterpretar a Dios, un Dios que él creyó conocer, pero que ahora desconoce. En los versos 1 al 5, acompáñame, vamos a leer, expresa lo grande de su sufrimiento y dice, ¿no es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y supura pus. En el capítulo 6, versos 2 y 3, fíjate lo que dijo también. Dice, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Lo que Job está viviendo no es cualquier cosa. Es una condición aterradora, honestamente aterradora. Es muy, aún para los ojos, para quienes estuvieron ahí delante de él, era una situación muy particular, inusual. A alguien a quien tú habías visto en el esplendor de su vida, de repente lo ves en esa condición. Y entonces Job, en estos primeros 5 versos del capítulo 7, expresa hasta dónde ha llegado su dolor, su tragedia. Y a partir del verso 6, comienza a luchar con una paradoja teológica. Por un lado, ¿dónde está el Dios que yo conocía, el Dios justo, el Dios que retribuye el bien, el Dios que retribuye la justicia, el Dios que retribuye la bondad, la misericordia de un ser humano hacia otro? ¿Dónde está ese Dios que yo conocía? Porque ahora el Dios que veo es un Dios injusto, es un Dios caprichoso, es un Dios poco compasivo. Por ahí dice, al principio del capítulo 6, dice, las flechas de Dios llegaron hacia mí y me llenaron con su veneno. Dios me ha puesto por su blanco, ¿no? El Dios de su experiencia pasada
Era un Dios diferente al de su experiencia presente. Y entonces, como te decía, ahí es donde comenzamos a reformular o a reinterpretar a Dios. ¿Por qué? Y comienzan las preguntas. ¿Para qué? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿A dónde voy? Etcétera, etcétera. Las circunstancias son determinantes. Las experiencias son determinantes en nuestra interpretación de Dios, en nuestra interpretación de su palabra. Ahora, en el verso 20, y con eso terminamos, dice: si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? La pregunta de Job acerca de su sufrimiento y de su condición está en el aire. Ya Job ya puso la pregunta ahí y está esperando una respuesta. Más adelante, a lo largo del libro, vamos a ver que Job demanda una respuesta a esta pregunta. Quiero saber por qué estoy en esta condición. De hecho, la mayoría de la argumentación de Job a lo largo del libro se basa en esta pregunta. Si pequé, pues mátame, lo merecería. Pero si no he pecado, ¿por qué estoy en esta condición? Pregunta que nunca tuvo respuesta. Y entonces es ahí donde Dios se nos sale de la caja, se nos sale de los límites de nuestro pensamiento. No sabemos mucho, no sabemos casi nada. Por eso es, otra vez, mejor hacer lo que nos aconseja Jeremías en su libro de Lamentaciones. Mejor es esperar en silencio la salvación del Señor. Que Dios te bendiga, familia. Espero que tengas un bonito domingo. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. La lectura de esta semana, que corresponde del 10 al 16 de mayo, será capítulo 8, 9 y 10. Ahora entra en escena Bildad con su discurso y la respuesta de Job. Haz tu lectura, son 3 capítulos, haz tu lectura 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias. Honestamente, una sola pasada no es suficiente. Entonces, dale tantas vueltas puedas para igual la próxima semana venir y solamente hacer un resumen del contenido general de esta porción. Que Dios te bendiga muchísimo. Te recuerdo, yo sé que ya te lo anunciaron, pero te vuelvo a recordar, día 29 de mayo tenemos bautizos y también el día 30, domingo 30, finalmente nos daremos cita en nuestro auditorio a las 11 de la mañana para comenzar con nuestras reuniones dominicales. Un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Tenemos 2 anuncios muy importantes que darte. El primero es que el día sábado 29 de mayo tendremos bautizos. Si aún no lo has hecho, este es el momento ideal. Envía un correo a la dirección que aparece en pantalla y recibirás la información pertinente. El segundo es que ya por fin volveremos a nuestras reuniones dominicales. El próximo domingo 30 de mayo nos daremos cita en nuestro auditorio. La semana próxima te daremos los pormenores de cómo será la dinámica a seguir, así que te pedimos que estés muy atento y nos ayudes siguiendo las instrucciones. Hoy te brindaremos nueva información acerca de las cuentas que puedes utilizar para depositar tus ofrendas. Hay un cambio en la numeración de una de ellas. Nos quedan solamente 2 sábados más de reuniones de adoración. Recuerda, la dinámica de registro es directamente en nuestro portal www.semillaensenada.com. Nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Hasta entonces.